acá. Bien, nos encontramos en los pasillos de lo que fue, o lo que es el Palacio de los Hermanos Barbarito. Pues. Estos fueron tres hermanos italianos que vinieron del norte de Italia a finales del siglo XIX y se establecieron aquí en el llano apureño, concretamente en San Fernando. José Félix, José, que le decían Pepino, Félix Barbarito, y ellos constituyeron con su capital, con su trabajo, este maravilloso pues, emporio. Y para mí yo diría que este es el primer centro comercial que se hizo aquí en San Fernando de Apure. Y hoy en día sigue desempeñando esas mismas funciones. Pues. Esta gente construyeron este edificio con, vamos a decir, a un costo de 1.900.000 bolívares de la época de entonces. Se dice que, entre otras cosas, las bases, las fundaciones eran con corazones de congrio y de mora. No eran unas bases hechas con concreto, sino con puro corazón y pura mora. Parece, y congrio, por supuesto, madera buena, resistente, y fíjense, ellos por encima le pusieron un alambre de púa, una malla de alambrado de púa. El cemento lo traían de New York, ese cemento importado Portland, que venía en unos tambores y precintados, tambores de madera precintados y todas esas cuestiones. Y ese cemento con eso lo fraguaban y hicieron esa plataforma, esa base. Pues. De allí fueron levantando las arcadas que estamos viendo tan hermosas. Este es un estilo neoclásico italiano de finales del siglo XIX, que esta gente, estos italianos emprendedores, vamos a decir, reprodujeron esta edificación al estilo italiano aquí en San Fernando. Repito, para mí fue el primer centro comercial de la ciudad de San Fernando y empezó a funcionar a principios de siglo. Aquí también se exhibieron los primeros automóviles a partir de 1914, que es cuando llega el primer automóvil a la ciudad de San Fernando. Asimismo, también funcionó el primer banco que se instaló en el estado Apure, funcionó en esta edificación, y fue el Banco de Venezuela, primera sucursal bancaria que operó aquí en San Fernando de Apure. Y por supuesto el negocio de los hermanos Barbarito. Esta gente financiaban a los cazadores de garza, tenían garceros y tenían hatos también, porque ellos también de todo, de criadores y agricultores, también eran prestamistas. Pues. Ellos prestaban dinero a cuenta de que le trajeran las plumas de garza. A principios del siglo XX estuvieron muy de moda, tanto es así que valía la pluma de garza tanto que le decían el oro blanco. Entonces, y casualmente o paradójicamente yo diría que la pluma de garza más cara, más costosa, era la de la chusmita. Fíjense, la chusmita era la que valía más, porque es la garza pequeñita, esa menudita, esa pluma era la más solicitada. La otra era una garza mayor, más grande, la aigre. Esa también tenía un valor importante, por supuesto. Esas plumas de garza se enviaban por barco, que llegaban aquí precisamente a esta edificación, el puerto de los hermanos Barbarito, puerto barbaritero, como se le decía. Entonces se enviaban esas plumas de garza por vapor a Europa, donde adornaban, vamos a decir, los sombreros, los abrigos de las damiselas, los sombreros que usaban esos europeos, y para el ejército también. Se dice que se fabricaban también almohadas, colchones con esas plumas. Y por supuesto también hay una leyenda, por cierto, sobre esta edificación. Es que aquí hay un sótano, esta gente construyeron un sótano. Entonces la leyenda es que dicen que esa leyenda es que ese sótano lo hicieron los barbaritos para, como había muchas montoneras a principios del siglo XX y revoluciones, y que ese sótano atravesaba por debajo del río Apure y llegaba hasta Puerto Miranda, de tal forma que cuando las cosas se pusieran malas o feas, los barbaritos, que tenían bastante que perder, emprendían la huida posiblemente por ese túnel, atravesarían por debajo del río Apure hasta salir allá a Puerto Miranda. Pues, cuando ellos veían, estaban pendientes los barbaritos, según esa leyenda muy popular aquí en boga en San Fernando, que cuando se armaba una zampablera por allí, ellos enseguida que cogían su cachachá y se iban por el túnel. Pero también hay otra leyenda, que era el contador de la empresa Barbarito, cuando estaban construyendo la edificación,
el ingeniero Forti, italiano, que fue el arquitecto y el ingeniero que diseñó y llevó a feliz término la construcción de esta magnífica edificación, de este magnífico patrimonio cultural edificado de nuestra ciudad de San Fernando, emblemática. Cuando le estaban quitando los puntales, los soportes, hubo un error que quitaron los que no debían haber quitado y se vino la placa abajo. Y lamentablemente el contador falleció y creo que Félix Barbarito le cayó parte de la estructura encima y él también sufrió graves daños, pero se salvó. De ahí en adelante los buenos apureños, como son inventores de leyendas urbanas, como dicen ahora ese eufemismo, esas leyendas, esas creencias de que desde ahí que empezó a salir un señor a medianoche con unos libros y una visera y con una camisa manga larga y unas ligas aquí, un señor largo, alto, con pinta de contador, y bueno, y que salía allí rindiéndole cuentas a todo el mundo y le decía a la gente que tú tienes muchas cuentas que pagar. Y bueno, ahí era donde los apureños echaban a correr aquí en estos pasillos y en las partes internas de esta edificación y que aparecía ese fantasma, pues que era supuestamente el contador. Bueno, sí, indudablemente hoy en día esto, como digo, que es un centro comercial importante, sigue prestando, vamos a decir, servicios a la comunidad y engalanando nuestra ciudad. Pues aquí funciona hoy en día el registro subalterno, la notaría pública, la emisora de radio que dirige ese venezolano como es don Tito Suárez, un hombre dedicado a la cultura, que fue director de la Radio Nacional de Venezuela. En fin, pues también funcionan papelerías, todo es un centro comercial de verdad. Y entonces, hoy en día, y es propiedad del señor Moser Guerra, quien la compró y la recuperó y la rescató para la ciudad, porque además está decir, cuando los Barbaritos empieza a fracasar, a pasar de moda el negocio de las plumas de garza, esta gente, después de ser grandes capitalistas y grandes inversionistas, empiezan a venirse a menos. ¿Por qué? Porque ellos habían comprometido mucho capital, dándoselo como adelanto a los que cazaban las garzas, pues le daban la munición, le daban la escopeta, le adelantaban dinero, le daban todos esos recursos, y como esta gente ya no se vendía la pluma de garza, le empezaron a quedar mal, y al quedar mal se vino en quiebra. Eso más o menos hasta finales de la década de los años 50. Y ahí en adelante permaneció muchos años abandonado este edificio hasta que don León Moser Guerra le compró esta edificación a la sucesión de los hermanos Barbarito y la rescató para bien de la comunidad de San Fernando.